Buenos días, el día de hoy veremos el tema de cómo invertir en propiedades en el extranjero. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. 1. Definición de inversión en propiedades en el extranjero. La inversión en propiedades en el extranjero se refiere a la adquisición de bienes inmuebles situados fuera del país de origen del inversor, con el objetivo de obtener una rentabilidad a través de la valorización del activo /diagonal o el alquiler de la propiedad. Esta forma de inversión puede tomar diferentes formas, como la compra de una casa o departamento para uso personal o como inversión, la adquisición de un terreno para su desarrollo o la inversión en un fondo inmobiliario que invierte en propiedades en el extranjero. Entre los beneficios de la inversión en propiedades en el extranjero se encuentran la diversificación de la cartera de inversión, la exposición a oportunidades de crecimiento en mercados emergentes y la protección contra la inflación y la fluctuación de la moneda local. Sin embargo, la inversión en propiedades en el extranjero también conlleva ciertos riesgos, como la incertidumbre política y económica en el país de destino, la fluctuación de los precios de la propiedad y los cambios en las regulaciones inmobiliarias locales. Es importante que los inversores se informen adecuadamente sobre las condiciones legales y fiscales en el país de destino, así como sobre las características específicas del mercado inmobiliario en el que están interesados, antes de tomar una decisión de inversión. 2. Razones para invertir en propiedades en el extranjero. Existen varias razones por las que un inversor puede considerar la inversión en propiedades en el extranjero. A continuación, se detallan algunas de las razones más comunes. Diversificación. La inversión en propiedades en el extranjero puede ayudar a diversificar la cartera de inversión y reducir el riesgo al no depender exclusivamente de un mercado inmobiliario local. Rentabilidad. En algunos mercados extranjeros, los precios de la propiedad pueden ser más bajos que en el mercado local, lo que puede ofrecer la oportunidad de obtener una rentabilidad atractiva a largo plazo. Valorización. Algunos mercados inmobiliarios en el extranjero pueden experimentar una valorización significativa en un corto periodo de tiempo debido a factores como el crecimiento económico, el aumento de la población o el desarrollo de infraestructuras. Rentas en moneda fuerte. La inversión en propiedades en el extranjero puede ofrecer la oportunidad de generar ingresos en una moneda diferente y potencialmente más fuerte que la moneda local, lo que puede ayudar a proteger la inversión contra la inflación y la fluctuación de la moneda local. Beneficios fiscales. En algunos países, la inversión en propiedades puede ofrecer beneficios fiscales que pueden ayudar a reducir el costo total de la inversión. Oportunidades de desarrollo. La adquisición de un terreno para su desarrollo puede ofrecer la oportunidad de generar una rentabilidad significativa a través de la construcción y venta o alquiler de la propiedad. Es importante destacar que, aunque la inversión en propiedades en el extranjero puede ofrecer una serie de beneficios, también implica ciertos riesgos y desafíos. Por lo tanto, los inversores deben realizar una investigación adecuada y obtener asesoramiento profesional antes de tomar una decisión de inversión. 3. Riesgos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero. La inversión en propiedades en el extranjero también implica ciertos riesgos y desafíos que los inversores deben tener en cuenta antes de tomar una decisión de inversión. A continuación, se detallan algunos de los riesgos más comunes. Riesgo político y económico. Los cambios en las condiciones políticas y económicas del país de destino pueden afectar significativamente el valor de la propiedad y la rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, una recesión económica o una inestabilidad política pueden disminuir el valor de la propiedad y dificultar la rentabilidad. Riesgo cambiario. La inversión en propiedades en el extranjero puede exponer al inversor al riesgo de fluctuación de la moneda local en relación con la moneda de origen del inversor. Si la moneda local se devalúa, puede afectar negativamente el valor de la inversión y la rentabilidad. Riesgo de liquidez. La inversión en propiedades en el extranjero puede ser menos líquida que la inversión en propiedades locales, lo que significa que puede ser más difícil vender la propiedad en el mercado secundario y recuperar el capital invertido. Riesgo de regulación. Las regulaciones inmobiliarias y fiscales en el país de destino pueden ser diferentes a las del país de origen del inversor, lo que puede aumentar la complejidad y el costo de la inversión. Además, los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente el valor de la propiedad y la rentabilidad. Riesgo de gestión.
La gestión de una propiedad en el extranjero puede ser más difícil y costosa que la gestión de una propiedad local debido a factores como la distancia, el idioma y las diferencias culturales. Además, puede ser difícil encontrar y contratar a un administrador de propiedades confiable y competente en el país de destino. Es importante que los inversores estén conscientes de estos riesgos y desafíos y que realicen una investigación adecuada y obtengan asesoramiento profesional antes de tomar una decisión de inversión. Continuando ahora veremos investigación y análisis de las oportunidades de inversión. 1. Identificación de países y ciudades atractivas para invertir. La identificación de países y ciudades atractivas para invertir en propiedades puede depender de varios factores, como la estabilidad política y económica, la demanda de vivienda, la rentabilidad potencial y la facilidad de hacer negocios. A continuación, se mencionan algunos países y ciudades que pueden ser atractivos para la inversión en propiedades. Estados Unidos. Los Estados Unidos es uno de los mercados inmobiliarios más grandes y estables del mundo. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son atractivas para los inversores debido a su alta demanda de viviendas y su potencial de rentabilidad a largo plazo. Reino Unido. El mercado inmobiliario del Reino Unido es otro mercado atractivo para los inversores debido a su estabilidad política y económica. Londres y Manchester son ciudades populares para la inversión en propiedades debido a su alta demanda de vivienda y su rentabilidad potencial. Alemania. El mercado inmobiliario de Alemania ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Ciudades como Berlín, Frankfurt y Múnich son atractivas para los inversores debido a su alta demanda de vivienda y su rentabilidad potencial. Singapur. Singapur es uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, pero también ofrece una alta rentabilidad potencial para los inversores. La ciudad-estado es atractiva para los inversores debido a su estabilidad política y económica y su fuerte demanda de vivienda. Australia. El mercado inmobiliario australiano es conocido por su estabilidad y crecimiento a largo plazo. Ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane son atractivas para los inversores debido a su alta demanda de vivienda y su potencial de rentabilidad. Es importante destacar que la elección de un país o ciudad para invertir en propiedades debe basarse en una investigación exhaustiva y en el asesoramiento de expertos en el mercado inmobiliario local. 2. Análisis del mercado inmobiliario y la economía del país. El mercado inmobiliario y la economía de un país están estrechamente relacionados, ya que los cambios en la economía pueden afectar significativamente el mercado inmobiliario y viceversa. A continuación, se detallan algunos aspectos que se deben considerar al analizar el mercado inmobiliario y la economía de un país. Crecimiento económico. El crecimiento económico es uno de los principales indicadores de la salud económica de un país. Un alto crecimiento económico generalmente se traduce en una mayor demanda de viviendas, lo que puede aumentar los precios de las propiedades. Por otro lado, una desaceleración económica puede disminuir la demanda de viviendas y afectar negativamente el valor de las propiedades. Tasa de interés. La tasa de interés es un factor importante a considerar al analizar el mercado inmobiliario, ya que puede afectar significativamente la rentabilidad de una inversión en propiedades. Una tasa de interés alta puede disuadir a los compradores potenciales de adquirir una propiedad, mientras que una tasa de interés baja puede aumentar la demanda de viviendas y, en consecuencia, los precios de las propiedades. Inflación. La inflación puede afectar el mercado inmobiliario al influir en la demanda y en los precios de las propiedades. Una inflación alta puede disminuir el poder adquisitivo de los compradores potenciales, lo que puede disminuir la demanda de viviendas y afectar negativamente los precios de las propiedades. Política fiscal y monetaria. La política fiscal y monetaria del gobierno puede afectar el mercado inmobiliario al influir en la oferta y la demanda de viviendas. Por ejemplo, un recorte en las tasas de impuestos a la propiedad puede aumentar la oferta de viviendas disponibles en el mercado, mientras que un aumento en las tasas de interés puede disminuir la demanda de viviendas. Demografía. Las tendencias demográficas también son un factor importante a considerar al analizar el mercado inmobiliario de un país. Por ejemplo, un aumento en la población joven puede aumentar la demanda de viviendas y, en consecuencia, los precios de las propiedades. En resumen,
El análisis del mercado inmobiliario y la economía de un país debe ser integral y considerar múltiples factores interconectados para obtener una comprensión completa de las tendencias y las oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario. 3. Análisis de la propiedad y su potencial de ingresos. Antes de invertir en una propiedad, es importante realizar un análisis detallado de la propiedad y su potencial de ingresos. A continuación, se presentan algunos aspectos que se deben considerar en este análisis. Ubicación. La ubicación de la propiedad es uno de los factores más importantes a considerar. Una propiedad en una ubicación atractiva y conveniente puede tener un mayor potencial de ingresos, ya que es más probable que atraiga a inquilinos y diagonal o compradores potenciales. Tipo de propiedad. El tipo de propiedad también es un factor importante a considerar. Por ejemplo, las propiedades comerciales pueden tener un mayor potencial de ingresos debido a los alquileres más altos, pero también pueden requerir más mantenimiento y atención por parte del propietario. Estado de la propiedad. El estado de la propiedad es otro factor importante a considerar. Una propiedad en buen estado puede requerir menos mantenimiento y atraer a inquilinos y diagonal o compradores potenciales dispuestos a pagar más por una propiedad bien mantenida. Potencial de alquiler. El potencial de alquiler de la propiedad debe ser evaluado para determinar si es una inversión rentable. Se debe considerar el alquiler promedio en la zona, el costo de los servicios públicos y los gastos de mantenimiento y reparación necesarios para mantener la propiedad. Potencial de reventa. Si la intención es invertir en una propiedad con la intención de venderla en el futuro, es importante evaluar el potencial de reventa. Esto implica analizar el historial de ventas de propiedades similares en la zona y determinar si hay una demanda constante de propiedades similares. Costos asociados. Es importante considerar todos los costos asociados con la propiedad, incluidos los impuestos a la propiedad, el seguro y los gastos de mantenimiento y reparación. Estos costos deben ser comparados con los ingresos potenciales de la propiedad para determinar si es una inversión rentable. En resumen, un análisis detallado de la propiedad y su potencial de ingresos es esencial para tomar una decisión informada sobre la inversión en una propiedad. Se deben considerar múltiples factores interconectados y evaluar cuidadosamente los costos y beneficios potenciales de la inversión. 4. Evaluación del entorno legal y fiscal. Antes de invertir en una propiedad en el extranjero, es importante evaluar el entorno legal y fiscal del país de destino. A continuación se presentan algunos aspectos que se deben considerar en esta evaluación. Marco legal. Es importante conocer las leyes y regulaciones del país de destino en lo que respecta a la propiedad y la inversión extranjera. Esto incluye leyes relacionadas con la propiedad, los impuestos, los arrendamientos y cualquier restricción que pueda afectar la inversión. Proceso de compra. También es importante conocer el proceso de compra de una propiedad en el país de destino, incluyendo los requisitos de registro y los costos asociados con la transacción. Impuestos. Los impuestos son una consideración importante al invertir en propiedades en el extranjero. Es importante conocer la estructura fiscal del país de destino y los impuestos que se aplican a la propiedad y a los ingresos de la inversión. Incentivos fiscales. En algunos países, existen incentivos fiscales para los inversores extranjeros en el mercado inmobiliario. Es importante investigar si hay incentivos fiscales disponibles y cómo se pueden aprovechar. Tratados fiscales internacionales. Si el país de origen y el país de destino tienen un tratado fiscal internacional, esto puede tener un impacto en la carga fiscal de la inversión. Estructura legal y fiscal. Es importante analizar la estructura legal y fiscal que se utilizará para la inversión. Esto incluye la creación de una entidad legal en el país de destino y cómo se manejarán los ingresos y gastos asociados con la inversión. En resumen, es crucial evaluar cuidadosamente el entorno legal y fiscal del país de destino antes de invertir en una propiedad en el extranjero. Se deben considerar múltiples factores, incluyendo las leyes y regulaciones, el proceso de compra, los impuestos y los incentivos fiscales disponibles. Una comprensión completa de estos factores puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y mitigar los riesgos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero. Continuando ahora veremos fuentes de financiamiento disponibles. 1. Consideraciones de tipo de cambio y de tasa de interés. Cuando se invierte en propiedades en el extranjero, es importante tener en cuenta las consideraciones de tipo de cambio y tasa de interés.
El tipo de cambio se refiere a la tasa a la que una moneda se intercambia por otra. Si el inversor está comprando una propiedad en un país cuya moneda es diferente a la suya, entonces el tipo de cambio puede afectar el costo de la propiedad. Por ejemplo, si el tipo de cambio de la moneda local se aprecia en relación a la moneda del inversor, entonces el costo de la propiedad aumentará en términos de la moneda del inversor. Por lo tanto, es importante seguir de cerca los movimientos del tipo de cambio y evaluar el riesgo de fluctuaciones. La tasa de interés es el costo de pedir prestado dinero y se expresa en porcentaje. Cuando se trata de invertir en propiedades en el extranjero, las tasas de interés pueden variar significativamente entre países. Los inversores deben evaluar cuidadosamente las tasas de interés disponibles para determinar la opción de financiamiento más atractiva. Además, los inversores deben considerar la posibilidad de fluctuaciones en las tasas de interés, ya que esto puede afectar el costo total del financiamiento y, en última instancia, el rendimiento de la inversión. Es importante destacar que tanto el tipo de cambio como las tasas de interés pueden afectar la rentabilidad de una inversión en propiedades en el extranjero. Por lo tanto, es esencial que los inversores realicen un análisis exhaustivo de estos factores y evalúen cuidadosamente los riesgos antes de realizar una inversión. Además, los inversores deben estar preparados para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y tomar medidas para proteger su inversión en caso de cambios en el tipo de cambio o las tasas de interés. 2. Evaluación de los costos de la inversión. Cuando se trata de invertir en propiedades en el extranjero, es importante considerar los costos asociados con la inversión. A continuación se presentan algunos de los costos más comunes que los inversores pueden enfrentar. Costo de la propiedad. El costo de la propiedad en sí es el costo más grande que enfrentará el inversor. Este costo puede variar significativamente según el país, la ciudad y la ubicación específica de la propiedad. Impuestos. Los impuestos pueden variar entre países y ciudades y pueden incluir impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, entre otros. Es importante tener en cuenta estos impuestos al evaluar la rentabilidad de una inversión. Costos de financiamiento. Si el inversor necesita financiar la inversión, entonces puede haber costos asociados con el financiamiento, como tasas de interés, cargos por originación y otros costos relacionados. Costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento pueden incluir gastos como reparaciones, limpieza, servicios públicos, entre otros. Es importante tener en cuenta estos costos al evaluar la rentabilidad de una inversión. Costos de gestión de la propiedad. Si el inversor no administra la propiedad directamente, entonces puede haber costos asociados con la contratación de un administrador de propiedades o una empresa de gestión de propiedades. Costos de conversión de moneda. Si el inversor está comprando la propiedad en una moneda diferente a la suya, entonces puede haber costos asociados con la conversión de moneda. Costos legales. Los costos legales pueden incluir honorarios de abogados y otros costos asociados con la adquisición y gestión de la propiedad. Es importante tener en cuenta estos costos al evaluar la rentabilidad de una inversión en propiedades en el extranjero. Además, es importante asegurarse de tener en cuenta cualquier costo que pueda no estar incluido en esta lista al realizar un análisis detallado de los costos asociados con la inversión. Al tener en cuenta estos costos, los inversores pueden tomar decisiones informadas y asegurarse de que su inversión en propiedades en el extranjero sea rentable y sostenible a largo plazo. 3. Consideraciones legales y fiscales. La inversión en propiedades en el extranjero puede ser una oportunidad emocionante, pero es importante tener en cuenta las consideraciones legales y fiscales antes de invertir. A continuación se presentan algunas consideraciones importantes. Leyes y regulaciones. Es importante familiarizarse con las leyes y regulaciones relacionadas con la inversión en propiedades en el país y la ciudad en los que se está considerando invertir. Esto puede incluir leyes de propiedad, leyes fiscales, leyes de inversión extranjera, leyes de zonificación y otras regulaciones. Impuestos. Es importante entender las leyes fiscales y los impuestos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero. Esto puede incluir impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ganancias de capital y otros impuestos relacionados. Estructura de la inversión. La estructura de la inversión puede tener implicaciones fiscales importantes.
Por ejemplo, invertir a través de una corporación puede tener diferentes implicaciones fiscales que invertir como individuo. Es importante comprender las opciones disponibles y buscar asesoría de un profesional de impuestos o de inversiones. Cambio de moneda. Las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden afectar los ingresos y los gastos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero. Es importante comprender los riesgos asociados con el cambio de moneda y considerar opciones para mitigar estos riesgos. Protección de la propiedad. Es importante entender cómo se protege la propiedad en el país y la ciudad donde se está considerando invertir. Esto puede incluir la comprensión de los derechos de propiedad, el sistema judicial y la protección contra el fraude. Repatriación de ingresos. Si un inversor gana ingresos de alquiler de una propiedad en el extranjero, es importante comprender cómo se pueden repatriar estos ingresos a su país de origen y cómo se gravarán en su país de origen. Asesoría profesional. Es importante buscar asesoría profesional de un abogado y un contador especializado en inversiones en el extranjero. Estos profesionales pueden ayudar a comprender las leyes y regulaciones específicas, las implicaciones fiscales y otras consideraciones importantes. En general, es importante comprender las leyes y regulaciones, los impuestos, la estructura de la inversión, el cambio de moneda, la protección de la propiedad, la repatriación de ingresos y buscar asesoría profesional al considerar la inversión en propiedades en el extranjero. Al tener en cuenta estas consideraciones legales y fiscales, los inversores pueden tomar decisiones informadas y mitigar riesgos innecesarios. Continuando ahora veremos consideraciones legales y fiscales. 1. Regulaciones gubernamentales sobre la inversión en propiedades en el extranjero. Las regulaciones gubernamentales sobre la inversión en propiedades en el extranjero varían según el país y la ciudad en la que se está considerando invertir. A continuación, se presentan algunas regulaciones generales que pueden afectar la inversión en propiedades en el extranjero. Restricciones de inversión extranjera. Algunos países pueden tener restricciones sobre la inversión extranjera en propiedades, que pueden incluir limitaciones en la propiedad de ciertos tipos de bienes raíces. Limitaciones en la cantidad de propiedad que un inversor extranjero puede poseer y otros requisitos. Impuestos sobre la propiedad. Muchos países tienen impuestos sobre la propiedad que se aplican a los inversores extranjeros. Es importante comprender estos impuestos y cómo se aplican a la propiedad que se está considerando. Impuestos sobre la renta y las ganancias de capital. Algunos países pueden gravar los ingresos y las ganancias de capital generados por la propiedad. Es importante comprender estos impuestos y cómo se aplican a la propiedad que se está considerando. Protección de la propiedad. La protección de la propiedad puede ser un problema en algunos países y ciudades. Es importante comprender cómo se protege la propiedad y qué recursos están disponibles en caso de disputas. Regulaciones de zonificación y construcción. Las regulaciones de zonificación y construcción pueden variar según el país y la ciudad y pueden afectar la propiedad que se está considerando. Es importante comprender estas regulaciones y cómo pueden afectar la propiedad y su valor. Cambio de moneda. Las regulaciones sobre el cambio de moneda pueden afectar la inversión en propiedades en el extranjero. Es importante comprender las regulaciones de cambio de moneda y cómo pueden afectar los ingresos y los gastos asociados con la propiedad. Es importante comprender las regulaciones gubernamentales específicas que se aplican a la inversión en propiedades en el extranjero antes de tomar una decisión de inversión. Se recomienda buscar asesoramiento profesional de abogados y contadores especializados en inversiones en el extranjero para comprender las regulaciones específicas y asegurarse de que la inversión cumpla con todas las regulaciones aplicables. 2. Impuestos y responsabilidades fiscales asociadas con la inversión. La inversión en propiedades en el extranjero puede tener implicaciones fiscales significativas y es importante comprender las obligaciones fiscales asociadas con la inversión. A continuación, se presentan algunos impuestos y responsabilidades fiscales a considerar. Impuestos sobre la propiedad. Los propietarios de bienes raíces generalmente tienen la responsabilidad de pagar impuestos sobre la propiedad al gobierno local. Estos impuestos pueden variar según la ubicación y el valor de la propiedad. Impuestos sobre la renta. En muchos países, los propietarios de bienes raíces están sujetos a impuestos sobre la renta por los ingresos generados por la propiedad. Esto incluye los ingresos por alquiler, así como las ganancias de capital obtenidas en la venta de la propiedad. Impuestos sobre las ganancias de capital. En algunos países,
Los propietarios de bienes raíces pueden estar sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital generadas por la venta de la propiedad. Estos impuestos pueden variar según la ubicación y el valor de la propiedad, así como la duración de la tenencia. Impuestos a la transferencia de propiedad. Algunos países pueden imponer impuestos a la transferencia de propiedad, como el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Este impuesto se cobra al comprador al momento de la compra de la propiedad. Obligaciones fiscales locales. Los propietarios de bienes raíces pueden estar sujetos a otras obligaciones fiscales locales, como impuestos sobre el agua y la basura, que varían según la ubicación y el valor de la propiedad. Es importante consultar a un asesor fiscal o un abogado especializado en inversiones en el extranjero para comprender completamente las implicaciones fiscales de la inversión en propiedades en el extranjero y cumplir con todas las obligaciones fiscales aplicables. Además, algunos países tienen tratados fiscales con otros países para evitar la doble imposición y es importante comprender estos tratados antes de invertir. 3. Documentación y contratos necesarios para formalizar la inversión. Para formalizar una inversión de forma detallada, es importante contar con la documentación y los contratos necesarios para asegurarse de que todas las partes involucradas comprendan los términos y condiciones de la inversión. A continuación, se detallan algunos de los documentos y contratos que podrían ser necesarios. Acuerdo de confidencialidad. Este es un acuerdo que establece las condiciones bajo las cuales las partes pueden compartir información confidencial. Es importante tener un acuerdo de confidencialidad antes de comenzar a discutir detalles de la inversión. Carta de intención. Este es un documento no vinculante que describe los términos principales de la inversión y establece la intención de las partes de continuar negociando y finalizar un acuerdo vinculante. Contrato de inversión. Este es el contrato que formaliza la inversión y establece los términos y condiciones específicos de la misma. Deberá incluir detalles como el monto de la inversión, el porcentaje de propiedad, las condiciones de pago, las obligaciones de cada parte, entre otros. Contrato de accionistas. Si la inversión implica la adquisición de acciones de una empresa, es importante tener un contrato de accionistas que establezca las reglas para la toma de decisiones y la gestión de la empresa. Contrato de préstamo o financiación. Si la inversión implica un préstamo o financiación, es importante contar con un contrato que establezca los términos y condiciones de la misma, incluyendo la tasa de interés, el plazo de amortización, las garantías y las condiciones de pago. Estatutos de la empresa. Si la inversión implica la creación de una empresa, es importante contar con los estatutos que establecen las reglas para la gestión y la toma de decisiones. Es importante contar con asesoramiento legal antes de formalizar cualquier inversión, ya que los documentos y contratos necesarios pueden variar según el tipo de inversión y las leyes y regulaciones locales. Continuando ahora veremos gestión y seguimiento de la inversión. 1. Administración de la propiedad y mantenimiento. La administración de la propiedad y el mantenimiento son aspectos importantes para asegurar el buen estado y la conservación de cualquier propiedad. A continuación se detallan algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una gestión adecuada. Inspecciones periódicas. Es importante llevar a cabo inspecciones periódicas de la propiedad para detectar cualquier problema o necesidad de mantenimiento. Esto incluye inspecciones de la estructura, los sistemas eléctricos y de plomería, los equipos de seguridad, entre otros. Planificación y presupuesto. Es importante establecer un plan y un presupuesto para el mantenimiento de la propiedad. Esto incluye programar reparaciones y reemplazos en función de la vida útil de los equipos y sistemas, así como establecer un fondo de reserva para cubrir los costos imprevistos. Contratación de proveedores de mantenimiento. Es importante contar con proveedores de mantenimiento de confianza y con experiencia para llevar a cabo cualquier trabajo necesario. Esto puede incluir contratistas de plomería, electricistas, empresas de limpieza, entre otros. Registro de mantenimiento. Es importante llevar un registro detallado de todas las actividades de mantenimiento realizadas, incluyendo la fecha, la descripción del trabajo, el proveedor contratado y el costo. Esto permitirá llevar un control adecuado del estado de la propiedad y del gasto en mantenimiento. Gestión de la propiedad. Es importante contar con una buena gestión de la propiedad, incluyendo la administración de alquileres, en caso de ser un inmueble alquilado,
La gestión de los contratos de proveedores y la implementación de políticas y reglas claras para el uso de la propiedad. Comunicación efectiva. Es importante mantener una comunicación efectiva con los inquilinos, en caso de ser un inmueble alquilado, los proveedores y cualquier otra parte interesada en la propiedad. Esto incluye informar sobre el estado de la propiedad y cualquier trabajo de mantenimiento programado. En general, es importante contar con una gestión adecuada y un plan de mantenimiento detallado para garantizar el buen estado y la conservación de cualquier propiedad. 2. Monitoreo y evaluación del desempeño de la propiedad. El monitoreo y la evaluación del desempeño de la propiedad son procesos importantes para evaluar la efectividad de las estrategias y acciones implementadas en la gestión de la propiedad. Estos procesos permiten identificar las áreas de mejora y tomar medidas para corregir cualquier problema que pueda estar afectando el rendimiento de la propiedad. A continuación, se presentan algunos pasos que se pueden seguir para llevar a cabo un monitoreo y evaluación detallada del desempeño de la propiedad. Definir objetivos y metas claras. Antes de iniciar el monitoreo y evaluación del desempeño de la propiedad, es importante definir objetivos y metas claras que se espera lograr con la gestión de la propiedad. Identificar indicadores de desempeño. Identificar los indicadores de desempeño clave que permitirán medir el progreso y el éxito en la consecución de los objetivos y metas establecidas. Establecer un plan de monitoreo y evaluación. Desarrollar un plan de monitoreo y evaluación que incluya los indicadores de desempeño identificados, las fuentes de datos necesarias para medirlos, los responsables de la recolección de datos, las frecuencias de revisión y las herramientas y metodologías que se utilizarán para analizar y presentar los resultados. Recopilar datos y analizar resultados. Recopilar los datos necesarios para medir los indicadores de desempeño identificados y analizar los resultados para identificar patrones, tendencias y áreas de mejora. Identificar áreas de mejora. Utilizar los resultados del análisis para identificar áreas de mejora y establecer planes de acción para abordar los problemas identificados. Evaluar el impacto de las acciones tomadas. Evaluar el impacto de las acciones tomadas para mejorar el desempeño de la propiedad y ajustar los planes de acción en consecuencia. Comunicar los resultados. Comunicar los resultados del monitoreo y evaluación a los responsables de la gestión de la propiedad y otros interesados relevantes, con el fin de informar y tomar decisiones informadas para la mejora continua. En resumen, el monitoreo y evaluación del desempeño de la propiedad es un proceso importante que permite identificar áreas de mejora y tomar medidas para mejorar el rendimiento de la propiedad. Al seguir los pasos descritos anteriormente, se puede llevar a cabo una evaluación detallada y efectiva del desempeño de la propiedad. 3. Venta o salida de la inversión. La venta o salida de una inversión es un proceso importante que requiere una planificación cuidadosa y detallada para maximizar el valor de la inversión y minimizar cualquier pérdida financiera. A continuación, se presentan algunos pasos que se pueden seguir para llevar a cabo una venta o salida de inversión detallada. Evaluar la inversión. Antes de tomar la decisión de vender o salir de una inversión, es importante realizar una evaluación detallada de la inversión para comprender su valor actual, su desempeño pasado y sus perspectivas futuras. Establecer objetivos y metas claras. Establecer objetivos y metas claras para la venta o salida de la inversión, incluyendo el precio mínimo de venta, el plazo de venta y los términos de la transacción. Identificar posibles compradores. Identificar posibles compradores potenciales para la inversión y evaluar su idoneidad y capacidad para adquirir la inversión. Preparar la documentación. Preparar la documentación necesaria para la venta o salida de la inversión, incluyendo contratos de venta, acuerdos de transferencia y documentación financiera y legal. Negociar términos y condiciones. Negociar los términos y condiciones de la transacción con los compradores potenciales, incluyendo el precio de venta, las condiciones de pago y las garantías y contingencias. Cerrar la transacción. Una vez que se han acordado los términos y condiciones de la transacción, cerrar la venta o salida de la inversión, asegurándose de cumplir con todos los requisitos legales y financieros. Evaluar el rendimiento. Evaluar el rendimiento de la venta o salida de la inversión, incluyendo cualquier impacto en la rentabilidad de la cartera de inversión, los impuestos y los costos asociados con la venta. En resumen,
La venta o salida de una inversión es un proceso detallado que requiere planificación cuidadosa y evaluación exhaustiva para maximizar el valor de la inversión. Siguiendo los pasos descritos anteriormente, se puede llevar a cabo una venta o salida de inversión efectiva y exitosa. Continuando ahora veremos las conclusiones. Invertir en propiedades en el extranjero puede ser una oportunidad emocionante y rentable, pero también es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa y detallada. A continuación, se presentan algunas conclusiones importantes que se pueden sacar sobre cómo invertir en propiedades en el extranjero de forma detallada. Conocer el mercado. Antes de invertir en propiedades en el extranjero, es esencial conocer el mercado local en el que se desea invertir. Esto incluye comprender las leyes y regulaciones locales, el estado del mercado inmobiliario, las tendencias de precios y la cultura empresarial. Definir objetivos claros. Es importante definir objetivos claros para la inversión en propiedades en el extranjero, incluyendo el tipo de propiedad, la ubicación y el presupuesto. Identificar posibles riesgos. Es importante identificar los posibles riesgos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero, incluyendo riesgos legales, fiscales, políticos y económicos. La evaluación detallada de estos riesgos puede ayudar a minimizar las pérdidas financieras. Contar con un equipo local de confianza. Es recomendable contar con un equipo local de confianza, incluyendo un agente inmobiliario, un abogado y un contador, que puedan proporcionar información y asesoramiento sobre la inversión en propiedades en el extranjero. Evaluar la financiación. Evaluar las opciones de financiación para la inversión en propiedades en el extranjero, incluyendo la posibilidad de obtener financiación local o internacional. Realizar una evaluación exhaustiva. Realizar una evaluación exhaustiva de la propiedad antes de realizar la compra, incluyendo inspecciones de la propiedad y la revisión de documentos legales y financieros. Planificar la gestión de la propiedad. Planificar la gestión de la propiedad, incluyendo la contratación de administradores de propiedad locales y la elaboración de un plan de gestión de mantenimiento. En conclusión, invertir en propiedades en el extranjero puede ser una estrategia rentable y emocionante, pero también requiere una planificación cuidadosa y detallada. Al conocer el mercado local, definir objetivos claros, identificar riesgos potenciales, contar con un equipo local de confianza, evaluar las opciones de financiación, realizar una evaluación exhaustiva y planificar la gestión de la propiedad, se puede realizar una inversión en propiedades en el extranjero exitosa y rentable. Espero que estén disfrutando de este video tanto como yo lo he hecho al crearlo para ustedes. Si les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. De esta manera, podré seguir compartiendo información interesante y entretenida con ustedes. Gracias por su apoyo.